por un lado, cuál es la situación hoy y por, obviamente, tu experticia en contarnos un poco, más allá del por qué sucedió esto, si puede volver a darse en la proximidad en el tiempo. Bueno, acá se dieron algunas casualidades y algunas eventualidades que merecen ser resaltadas. Una, si bien es una zona muy sísmica, todas estas poblaciones están ubicadas sobre una falla activa muy conocida. Este terremoto tuvo una magnitud más alta que la que usualmente se produce. Generalmente son terremotos de magnitud 6,5, magnitud 7. Este terremoto tuvo magnitud 7,8, que es casi 30 veces más liberación de energía que un sismo de 7. Uh-huh. O sea que fue un sismo particularmente destructivo. Otra casualidad o eventualidad es que 9 horas después se produce otro terremoto de magnitud 7,5. O sea, se produce otro terremoto excepcionalmente grande en una falla vecina y también muy destructivo. Y quizás el tercer elemento sobre el cual haría hincapié es casi todos los grandes terremotos, inclusive uno de 1939, otro de 1822, que son famosos, mataron decenas de miles de personas, pero siempre afectaron zonas relativamente de bajas construcciones, menor densidad de población. Acá estamos en un momento, digamos, de altísima densidad de población por el desarrollo, digamos, Uh-huh. social, y además colapsaron 12.000 edificios. Eso es inédito, tiene que ver, ya se encontrarán las explicaciones, pero probablemente tenga que ver con no haber construido con los estándares antisísmicos requeridos, pero eso va a elevar la cantidad de muertes en una Uh-huh. forma... Sí, según las estimaciones oficiales, oportunamente, Andrés, nos estarían ubicando en un número de 90.000 personas que podrían estar bajo los escombros sin vida, ¿no? Pero eso son algunas estadísticas, o al menos el análisis que hace una empresa alemana de riesgo que advirtió que podría llegar a ese número como consecuencia de este terremoto. Algo que me quedó, y quiero levantar el guante y que lo expliques. Decías liberación de energía. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué llaman los geólogos a liberación de energía? Bueno, aparece que entender lo que significa un sismo, un terremoto. El terremoto que se sintió la semana pasada fue la expresión del movimiento de una fractura en profundidad. Esa fractura tuvo 200 kilómetros de largo, 30 kilómetros de profundidad y movió la superficie entre 1 y 2 metros de desplazamiento. Hay fotografías que muestran carreteras que están desplazadas 2 metros, vías de tren que están desplazadas 2 metros. O sea que es un fenómeno físico, es la Tierra, se produce una grieta y se desplaza 2 metros a lo largo de una traza de 200 kilómetros de largo. Uh-huh. Y eso fue el terremoto de magnitud 7,8 y luego todas las réplicas que le siguieron al terremoto inicial. Teniendo en cuenta estas réplicas, ¿podrían darse otros movimientos? Sí, las réplicas van a seguir en conceptos de días, semanas, meses. ¿Y eso producto? Eso es lo que estamos viendo, es que ese plano de 200 kilómetros todavía se sigue acomodando, todavía sigue acomodando desplazamiento menor. Pero en general, casi todos los estudios estadísticos muestran que las réplicas son de una magnitud bastante menor que el sismo original. Uh-huh. O sea, de magnitud 5, de hecho las de hoy a la mañana eran todos terremotos de magnitud 4, que uh-huh. ya es una magnitud mucho más pequeña, digamos. Uh-huh. Obviamente esto era de esperar. Se podría de alguna manera, si se hubiese hecho algún estudio o un seguimiento telúrico, podría haberse evitado o al menos se podría haber amenguado en cuanto a la calidad y definición del siniestro. O sea, estaba perfectamente identificado el sitio donde se iba a producir el próximo gran terremoto en esta falla, porque era una zona que no acumulaba deformación desde el año 1500. En 1500 había habido un terremoto en esta zona. Entonces se sabía que esta zona estaba lo suficientemente ya madura como para producir otro terremoto. La ciencia de los terremotos no permite
adelantarse en concepto de horas o días al momento que se produce. Lo que sí se podría haber hecho es construir con estándares antisísmicos, que acá evidentemente eso está fallando. Bueno, eso es una decisión política, indudablemente, ¿no? Decisión política, bueno, el caso de Haití, usted se acuerda, hace 10 años, bueno, ahí murieron entre 200.000 y 500.000 personas. Fue probablemente un caso similar a este, falta de estándares antisísmicos. En ese caso fue corrupción estatal, porque estaba indicado que esas construcciones tenían que construirse con estándares antisísmicos. Me vino a la memoria la situación de Italia hace un par de años atrás también, ¿no? Cuando señalaba de lo de Haití. Exacto. Ese terremoto de Italia fue muy menor en comparación con este. Sí. Y así todo sí saltó lo mismo, saltó falta de construcciones antisísmicas. Bueno, son regiones en donde gusta preservar también lo que es la historia arquitectónica, y a lo mejor eso es lo que obviamente termina llevando a la mortandad de miles de personas. Sí, la verdad no se pueden tirar abajo las ciudades y volverlas a construir, pero lo que sí se puede hacer es construir lo nuevo con estándares antisísmicos. Hoy, en 2023, ¿se puede detener un terremoto, digamos? ¿Se puede estar anticipándolo? O sea, hay dos preguntas ahí. Detenerlo no hay forma. Anticiparlo, probablemente en pocos años la ciencia de la sismología esté en condiciones de anunciar la llegada de un terremoto en concepto de horas, quizás días. Porque hay algunas líneas de investigación que muestran elementos precursores como generación de calor o cambios en la gravedad que van a ser usados como herramienta para anunciar la llegada de un sismo. Habrá que esperar cuánto, porque hoy con la tecnología y el avance que es tan simple, con solo una aplicación, y uno le cuesta pensar que tengamos que lamentar por movimientos telúricos la cantidad de muertes como en una guerra, porque Siria, a decir verdad, hoy vuelve a sepultar prácticamente la misma cantidad de personas que en su última intervención bélica. Sí, en el oeste norteamericano, en la falla de San Andrés, que es famosa, la gente de las principales ciudades tiene una aplicación en la cual el Servicio Geológico norteamericano se adelanta a la llegada de un terremoto en función de estos elementos que le acabo de mencionar, y la población, digamos, se pone en guardia para soportar el sismo. Lo que pasa es que estos indicadores todavía son lo suficientemente ambiguos, a veces generan desconfianza en la población, es como el cuento del pastorcito mentiroso, la sociedad deja de creer en esos indicadores, porque muchas veces fallan. Pero ya se están utilizando en algunos lugares más organizados, y ni hablar que en San Andrés lo que prima es la construcción antisísmica. No quiero dejar pasar este momento sin poder hablar, dado que sos un geólogo de ni más ni menos que del CONICET, para saber cómo se viene trabajando allí en esta materia, y cómo también nosotros siempre tenemos la zona cordillerana que nos deja nuestros sacudones, cómo se está trabajando también para la prevención y evitar una mortandad. Bueno, acá en Argentina está el INPRES, es el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, que es un instituto muy famoso, que ha tenido altibajos en función de los momentos del país, pero en general tiene una alta tradición, tiene especialistas que son muy buenos. Hay buenos sismólogos también en La Plata. En general lo que sucede en nuestro país, la zona, como usted menciona, de Cuyo, Mendoza y San Juan, es una zona que tiene experiencias directas, destructivas. Ahí hay estándares antisísmicos buenos, por supuesto que siempre en las construcciones de mayor nivel de ingreso, porque las partes pobres de las ciudades esas no están construidas con estándares antisísmicos. Pero faltan quizás en Argentina, como en muchas otras cosas, esfuerzos más coordinados entre las diferentes provincias, y falta conocimiento. Si bien se conoce muy bien cuáles son las fallas que producen terremotos en San Juan y Mendoza, se desconocen en algunos otros lugares del país que son importantes.
Catamarca, La Rioja, Salta. ¿Allí Inclusive se pueden dar, por ejemplo, algún movimiento telúrico? de esta magnitud 7,8 indica usted. Sí, o más leve aún todavía. Sí, por supuesto. Sí, sí, hay terremotos famosos de magnitud 6 con algo, 7 con algo, que fueron destructivos. Uno en el sur de Mendoza, en la localidad de Malvinas, cerca del bloque San Rafael. Sí. Esa falla, la falla de Malvinas, no es una falla que se monitorea ni se estudia demasiado. Hay numerosas fallas en la Argentina que pueden producir terremotos destructivos y lo han hecho, que no se les presta la atención adecuada, por falta de recursos, organización. Y en esos lugares tal vez la prevención o la concientización, porque no está tan presente. A mí me venía a la memoria esto que decías vos de San Juan, habiendo visitado la ciudad y alojándote en un hotel, están muy ilustrados. Vos ingresas al cuarto, cerrás la puerta, tenés unas instrucciones de cómo tener que actuar ante un movimiento telúrico, lo tenés en los ascensores, lo tenés en el ingreso a estos lugares de hospedaje. O sea, la persona que la persona que es del lugar ya sabe cuándo es el viento sonda o cuándo es un movimiento. Ahora, la persona que no es de la zona, por supuesto, se va a encontrar con una incertidumbre de cómo actuar, y en esos casos están muy bien informados. Obviamente que ante la llegada de la situación hay que ver la reacción propia de cada uno, pero en las otras zonas donde vos estás diciendo que son muy proclive a poder registrarse movimientos telúricos, ¿tenés conocimiento de que se concientice y que se pongan estas indicaciones de prevención y de acción? No hay ninguna cultura antisísmica. No hay, como bien mencionó usted, en San Juan se sienten terremotos en forma diaria. La gente tiene asimilada esa cultura, esa realidad. En el resto del país, no. Y ese es el problema, justamente. En aquellos lugares donde los terremotos no son tan comunes, que no haya cultura antisísmica cuando se sabe que hay un historial sísmico. ¿Cómo trabaja el CONICET con todo este material? El CONICET es un organismo de investigación, o sea que el CONICET genera muchísima información sobre viejas fallas, viejos terremotos, indicios de terremotos, pero realmente tienen que ser los organismos del Estado, como el Servicio Geológico Argentino o el INPRES, los que son los encargados de establecer políticas. Por supuesto que puede trabajar en forma engranada con el CONICET, pero el CONICET no tiene capacidad de generar políticas, por ejemplo las que usted indica, políticas de información, políticas de eventualidades, porque esos organismos se engranan con otros organismos, como Defensa Civil. Entonces, ahora esta realidad de falta de conexión entre organismos y falta de políticas nacionales no la tenemos solamente con los terremotos. Por ejemplo, con los volcanes pasa algo parecido. Falta acciones coordinadas. ¿Ustedes desde el CONICET también estudian el accionar volcánico? Sí, hay información valiosa. Por ejemplo, hace pocos años hicimos un trabajo de investigación que mostramos que el Domullo se está inflando a gran velocidad, como los volcanes que se inflan a más velocidad en la Tierra. ¿Y la consecuencia? La consecuencia es impredecible, o sea, probablemente puede explotar como volcán, puede no explotar, puede alcanzar un máximo y puede desinflarse, pero lo que llama la atención es la falta de acciones públicas en relación con esa información. Por eso usted preguntaba por CONICET. CONICET genera información, pero muchas veces eso no se traduce en políticas públicas. Y eso es porque CONICET no tiene ninguna capacidad de establecerlas y porque hay una falta de conexión con los organismos del Estado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se logra eso? Porque me imagino que ustedes y el CONICET tal vez lo busquen, no hay interés en lo político que pueda darle cabida para que ustedes puedan terzar la información también. Mire, le voy a dar un ejemplo puntual si me da un minuto. Todos. Usted se acuerda que, probablemente se acuerde del bosque sumergido, que fue una noticia en el lago Traful de un bosque que se está hundiendo a gran velocidad en el lago. Sí. Este es un atractivo turístico. Nosotros trabajamos ahí varios años, llegamos a la conclusión que es un deslizamiento del borde del lago que se está precipitando a centímetros por año hacia el lago,
pero como cualquier deslizamiento, empieza en forma lenta, después se acelera y en algún momento puede ser catastrófico y producir un tsunami en este caso. Uh-huh. Bueno, la reacción de los organismos del Estado no fue la esperada. De hecho, se hizo un grupo de 3 geólogos notables que fueron a la zona para generar algún tipo de informe. Ese informe se hizo, yo me enteré de su contenido en forma extraoficial, pero justo vino la pandemia y el problema se tapó. Después, reacciones aún peores, o sea, obtuve indirectas amenazas de una diputada. ¿Por qué? Porque los grupos de turismo vieron que esa noticia no era buena para sus actividades, aunque en definitiva lo terminó siendo, porque el turismo muchas veces obedece a motores que no son necesariamente la seguridad, o sea, mucha gente que va a la zona porque quiere verse atractivo. Uh-huh. Imagínate que si uno ya es consciente de esto, obviamente que Traful va a cambiar también su fisonomía turística, por supuesto, ¿no? Sí. Pero también esto hay que ser conscientes, porque no podemos después tener que lamentar algunas centenas o millares de personas, ¿no? que puedan perder su vida. Cualquier país serio y que pretende ser desarrollado no puede ignorar sus peligros, sus riesgos. ¿Te acordás el nombre de la diputada? No la voy a nombrar, discúlpeme. Te reservo el derecho, Lo suficientemente traumático, no fue una amenaza directa, pero fue una amenaza indirecta. Es lamentable esto último que estás contando, es lamentable también que no se lo participe. Uno acá en la mesa, obviamente en el programa le tenemos mucho afecto a la gente del CONICET, porque no solo por lo que han hecho y laburado en pandemia, sino por todo, creo que en pandemia se lo fue identificando y se lo fue valorizando, tal vez no todavía en forma salarial como corresponde, pero sí un prestigio han tenido dentro de la sociedad. Pero es lastimoso que haya tenido que existir una pandemia para que ustedes tengan una identidad como profesionales, y que encima hoy podamos estar compartiendo esta información es muy valiosa. Por eso te decía todos los minutos que fueran posibles, porque hay cosas que has dicho y que nosotros estamos conociendo y muchos los oyentes también, porque son cosas que políticamente nunca van a ser dadas a conocer. Te agradezco enormemente, te agradecemos enormemente también, Andrés, y gracias. Mirá vos, desde el sacudón de Turquía, qué sacudón nos dejaste acá. Bueno, un abrazo, que estén bien. Un abrazo como siempre, en especial a toda la gente del CONICET.